Les pido que por favor inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, queremos exaltar tu nombre en esta mañana, darte a ti, Señor, el honor que debemos. Queremos honrar y glorificar al que vive por los siglos, pero que también es el autor de la vida. Pero no solo esto, quien nos ha redimido después de nosotros transgredir tu ley, volvernos, tornarnos de en pos de ti e irnos a vivir nuestra propia vida. Señor, a ti te ha placido salvarnos. Gracias por Cristo, gracias por el privilegio de ser encontrados por Él, atraídos por ti, Padre, pero salvados por medio de la obra de nuestro Redentor. Gracias, una vez más, rogamos que ahora la enseñanza a la que nos vamos a exponer, Señor, de tu palabra, sea una enseñanza que sea asimilada por nuestras almas, pero sobre todo capacítanos, Señor, para vivir realmente a la altura de lo que nos muestras en tu palabra. Te imploramos en Cristo que uses tu palabra una vez más, hoy, para santificarnos, para apartarnos para ti, para completar o continuar completando la obra que has comenzado en muchos de nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. El puritano Thomas Watson, y entiéndase por puritano un cristiano del siglo XVII, quizás XVIII, pero inglés, en Inglaterra, que no solo era reformado, calvinista, también se les llamó puritanos por su vida piadosa, por su vida entregada al Señor, por su vida separada para Dios. Este hombre, que también fue un pastor y escritor de muchos libros, Thomas Watson, dijo en relación al día de reposo y nuestra manera de acercarnos al día de reposo. Digo así: deberíamos tener en alta reverencia el día de reposo cristiano que ahora celebramos. Dios ha puesto su sello real sobre el día de reposo. Es el día de reposo del Señor y esto lo hace honorable. Deberíamos considerar este día como el mejor día de la semana. Lo que el fénix es entre los pájaros, lo que el sol es entre los planetas, el día del Señor es entre los otros días. El día de reposo es el día de compras para el alma, la crema y nata del tiempo. Es el día de la resurrección de Cristo de la tumba y de la venida del Espíritu Santo sobre la tierra. Está perfumado con el olor dulce de oración, la cual sube al cielo como incienso. Este es el día festivo del alma. Es el día en que las gracias divinas, o sea, las virtudes espirituales, hacen su parte. Los otros días de la semana están más empleados sobre la tierra, pero en este día se ocupan en cosas celestiales. En otros días juntas paja, en este juntas perlas. En este día Cristo eleva el alma hacia el monte alto y le imparte una visita transformadora de gloria. En este día afectos sacrosantos son despertados, la provisión de gracia es enriquecida, las corrupciones son debilitadas y Satanás cae como relámpago ante la majestad de la palabra. Hermanos, hasta aquí en relación al cuándo Dios debe ser adorado hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto cuándo Dios debe ser adorado. Fíjense, muy importante la palabra cuándo. Vimos en ese sentido la naturaleza misma, que la naturaleza misma señala el día, un día en el que Dios, el Creador, debe ser adorado por toda la creación y en especial por los hombres, ¿verdad? Dios apartó el día de reposo, santificó un día de la semana una vez que hizo al hombre. Inmediatamente
descansó e hizo un día para reposar. Vimos también que este día fue señalado por Dios de manera explícita con un mandamiento positivo, un mandamiento moral y un mandamiento perpetuo para todas las generaciones, ¿verdad? ¿Y eso lo hizo dónde? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Ellos no saben, tú estás perdido. Tú estabas dormido. A ver, Andrei. Exacto, cuando lo hizo allí en el monte Sinaí, se lo dio a Moisés, ¿verdad? Y lo escribió con su propia mano, su propio dedo, ¿verdad? De su propia escritura. Dios lo dio como un mandamiento explícito, positivo, moral y perpetuo, ¿verdad? Ajá. Un día de 7, 6 días trabajarás y uno consagrarás a Jehová. Y también vimos que desde la creación hasta la resurrección del Señor Jesucristo fue ese día, ¿cuál? El séptimo día, ¿verdad? El sábado. Ahora, pero que fue cambiado al primer día de la semana, ¿cuándo? Al primer día de la semana, pero ¿cuándo fue cambiado? Exacto, después de la resurrección del Señor, el Señor, que es el Señor del día de reposo, cambió ese día, apareciéndose y bendiciendo y mostrando así que iba a haber un gran cambio en la adoración a Él, que iba a haber un gran cumplimiento, que iba a haber, vamos a decir, cambios sustanciales sobre el objeto de la salvación, el alcance de la salvación, la culminación de la salvación en Cristo, de la obra en Cristo. Todo eso anunciaba la inauguración del nuevo pacto, ¿verdad? En la resurrección o la consumación del nuevo pacto, inauguración del reino en la resurrección del Señor Jesús. Entonces, hoy veremos no el cuándo debe guardarse ese día especial para Dios, sino el cómo ha de guardarse ese día que Dios ha señalado para adorarle. Entonces que hicimos una pausa hablando, refutando lo que los dispensacionalistas y antinomianos enseñan. Y bueno, escogimos a uno de sus maestros, en este caso el pastor John MacArthur, como representante de los antinomianos y dispensacionalistas que creen que el día de reposo, pues quedó abolido, que ya no hay que guardar un día de reposo. Eso lo refutamos, estuvimos 3 domingos refutándolo y yo creo que ya es suficiente. Algunos aquí dicen que ya es suficiente. Así que vamos a ver el cómo debe ser guardado este día para Dios. Y de eso trata el último párrafo del capítulo 22 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ese capítulo trata del cómo debe ser santificado el día de reposo, cómo debe ser guardado ese día, qué debemos hacer, qué debemos pensar, qué debemos meditar, cómo debemos acercarnos a ese día, cómo debemos, qué debemos guardar o hacer y qué no debemos hacer ese día también. Entonces, vamos a ver lo que nos dicen primero los puritanos del siglo XVII, los autores de esta confesión. Vamos a ver qué creía el cristianismo históricamente, qué ha creído el cristianismo históricamente y que está resumido en este párrafo 8 del capítulo 22 sobre el cómo debe guardarse el día de reposo. Miren cómo lo dicen los autores de la confesión. Dice, entonces, el día de reposo es guardado santo para el Señor. Es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón, primero, ese día debe guardarse, apartarse para Dios, ¿sí o no? Debe guardarse santo para el Señor, es lo que están declarando aquí. ¿Cómo se guarda ese día santo? Dice, después de una debida
preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos. Fíjense, ya tenemos que empezar a notar aquí que el día del Señor lleva una preparación. El día del Señor no se comienza a guardar el domingo en la mañana con la reunión de oración de la iglesia. No, lleva una preparación, sobre todo del corazón, y de antemano debemos prepararnos debidamente y organizar todos los asuntos que hacemos cotidianamente para que el día del Señor nos quede libre para Él. Siguen diciendo los autores de la confesión, no solo observan un santo reposo durante todo el día, o sea, no solo debemos observar un santo reposo, o sea, reposar de manera santa para Dios durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos, o sea, labores, palabras y pensamientos, y nótese que esto no son labores, palabras y pensamientos pecaminosas. No, nosotros tenemos que guardarnos de labores, palabras y pensamientos pecaminosos todos los días. Estamos hablando de labores, palabras y pensamientos que no son pecaminosas ningún día de la semana, pero que en este día sí serían pecaminosas. Porque son labores, palabras y pensamientos que nosotros hacemos normalmente trabajando, ocupándonos, comprando, paseando, entreteniéndonos, ayudando, laborando, de cualquier manera, sirviendo. Son cosas que nosotros hacemos cotidianamente o que podemos hacer cotidianamente, pero que en el día del Señor ya no deben ocupar nuestra mente. La paja ya la amontonamos suficientemente, ahora vamos a buscar perlas. De eso están hablando los autores de la confesión aquí. Durante todo el día deben descansar de sus propias labores, de palabras, de pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo. O sea, esas palabras, pensamientos y ocupaciones que tienen que ver con labores o recreación en este mundo deben cesar. Y también se dedican todo el tiempo, fíjense lo que deben dejar de hacer, y ahora vamos a ver lo que tienen que hacer. También se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos, adoración pública, y privados también debe haber adoración privada de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. O sea, por supuesto que todo lo que tengamos que hacer en este día para ayudar a otros es también lícito hacerlo. O sea, es un día en que por supuesto que hay que tener misericordia de las personas que necesitan ayuda y que si hay algo que hay que hacer necesariamente, hay que hacerlo necesariamente. Entonces, vamos a ver paso por paso las declaraciones que los autores de la confesión hacen y vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Y yo creo que va a ser muy bueno que nosotros seamos exhortados, animados, incluso hay un grupo de hermanos y personas que nos visitan, que yo sé que están escuchando esto por primera vez. Bueno, han leído las Escrituras, tienen su propia noción, pero quizás están oyendo por primera vez el cómo debe ser guardado el día de reposo. Entonces vamos a ver primero que los autores de la confesión dicen que todo el día debe ser guardado santo para Dios. Todo el día debe ser guardado santo para Dios y que en esa preparación o en ese guardar, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros corazones. Preparar nuestros corazones. Ellos dicen entonces el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros corazones. Ahora, ¿cuándo debemos preparar nuestros corazones? ¿Cómo debemos preparar nuestros corazones? ¿A qué se refieren ellos cuando dicen deben preparar sus corazones? Bueno, vamos a las Escrituras. Las Escrituras nos dicen cómo debemos preparar nuestros corazones. ¿Cuándo es dado el mandamiento de guardar un día para Dios?
En la ley moral, allí cuando Dios le da la ley a Moisés y de ahí en adelante, aunque esa ley ya estaba escrita en el corazón de los hombres, fue dada explícitamente, externamente a los hombres en el monte Sinaí, aunque era la misma ley que Dios ya había puesto en cada corazón, ¿verdad? Bueno, de manera explícita se da la ley allí en Éxodo, o lo podemos encontrar en las Escrituras, en Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Y miren cómo dice el mandamiento. Este es el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿qué palabra es muy importante aquí? Acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ese acuérdate, ¿para cuándo es? Para todos los días, hermano. Para todos los días. Nosotros, esto es un mandamiento para guardar todos los días. Si nosotros de lunes a sábado no nos acordamos que hay un día para Dios que debemos guardar para Dios, nosotros no vamos a prepararnos para ese día. Ahora, indudablemente, el acuérdate del lunes no es igual que el acuérdate del sábado, ¿verdad? En el acuérdate del lunes, quizás tú dices, ay, qué añoranza, el día de ayer fue glorioso. Si todos los días fueron como el día de ayer, pero qué bueno, Señor, que vendrá otro día de reposo en que me voy a deleitar con mis hermanos, contigo, con tu palabra. Hoy tengo que trabajar, entonces, Señor, ayúdame a trabajar. Y ese sería quizás el acuérdate del lunes, pero el acuérdate del sábado no debe ser como el del lunes. Debe decir, Señor, mañana es tu día, déjame todas las cosas que tengo que dejar organizadas para que mañana sea un día santo, concédeme hacerlo. Pero también ve preparando mi corazón para no llegar helado en el día del Señor, sino que ya mi corazón venga preparado. Hermano, yo creo que nosotros debemos preparar, miren, cada día tenemos que acordarnos del día de reposo. Cada día tenemos que adorar al Dios que adoramos en el día de reposo. Cada día. No podemos dejar que el corazón se llene de hielo ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Tenemos que avivar el fuego del don de Dios en nosotros todos los días. Y eso es un acuérdate. Tenemos que preparar nuestros corazones. Ahora, siempre pensando que la adoración a Dios debe ser intensa todos los días, pero que hay un día de fiesta para adorar a Dios. Y debemos anhelar ese día. Debemos anhelar ese día, preparar nuestros corazones para ese día. Y tenemos que, por supuesto, en ese sentido acordarnos de ese día. Ahora, Isaías profetizó en tiempos en que el pueblo de Israel sabía o entendía externamente cómo se debía guardar el día de reposo. Era un día que no se podía trabajar y ya en el tiempo de Isaías comenzaron a aparecer esas leyes absurdas que pusieron los judíos para el día de reposo. Pero lo que estaba olvidando el pueblo de Israel, es que el día de reposo era más que un día para guardar externamente. Realmente es un día en que internamente se debe guardar para Dios. Y él habla de esto cuando habla de parte de Dios a su pueblo diciendo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares como delicia. O sea, ¿y cómo tú puedes lograr eso? ¿Cómo tú puedes llegar a llamarle al día de reposo delicia si no es tu delicia? Bueno, hay cosas que son imposibles para nosotros. Y esas son de las cosas que son imposibles para nosotros. Y debemos depender de Dios, del Señor, y decir, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi alma que no se deleita en tu día? ¿Qué le pasa a mi alma o a mi ocupación que yo veo el día de reposo como un obstáculo para que mi negocio prospere? O lo veo no como el mejor día de la semana, sino como el peor día de la semana. ¿Qué le pasa a mi alma? Ustedes saben, eso habla del estado fallido, negro y horrible en el que está el corazón. Si el día de reposo no es tu mejor día, eso es un indicio que te está poniendo un bombillo rojo, se te está
alumbrando una alarma, un bombillo rojo intenso, se está alumbrando fuertemente, mostrándote que hay algún problema en tu vida. El día de reposo debe ser tu delicia. Debe ser tu delicia. Fíjense, si llamares a este día delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, o sea, lo adorares, te gustare de tal manera ese día que es el mejor día de la semana para ti. Es el día de más gozo, de más deleite para ti. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y hermano, déjeme decirle que es muy fácil, es normal que nosotros hablemos nuestras propias palabras, pero nosotros tenemos que aprender a que el día de reposo no es para hablar nuestras propias palabras, lo que hablamos todo el tiempo. Debemos procurar dejar nuestras propias palabras y comenzar, y ¿saben qué tiene que ocurrir para dejar nuestras propias palabras? Sí, debemos llenarnos de Dios, de su palabra, pero mientras esto no ocurra, nuestras propias palabras van a venir y nosotros vamos a tener que decir, no son esas palabras las que tengo que hablar. Porque normalmente lo primero que se nos ocurre es de lo que tenemos lleno el corazón. Y tú vienes toda la semana, como por ejemplo, tú estás toda la semana, vamos a poner un ejemplo hipotético, quizás que no tiene nada que ver con ninguno de los que estamos aquí, pero que sirva el ejemplo. Sembrando arroz, suponer. Y está que si ala el agua para los diques, y cierra los diques, y las espigas están saliendo, y qué bonito está el arroz, y el abono, y no sé qué cosa. Cuando usted llega en el día de reposo, usted se preparó el sábado, ya dejó el dique con agua, todo tranquilo, pusiste los espantapájaros para que las aves no se coman las espigas, y dejaste todo tranquilo en el campo, y dijiste, bueno, mañana es el día del Señor, qué bueno, pero llegaste aquí, ¿y qué es lo que hay en tu corazón? Espigas de arroz y dique y agua y fango y la hierba, y eso es lo que hay en tu corazón. Y nada más que te encuentre con el pastor no le va a decir nada. Pero te encuentres con Yaniel que ha cosechado arroz, vas para él y dices, oye Yanni, compadre, oye, qué lindo qué lindo está la siembra, compadre. Oye, si tú ves y Yanni, y vean, ay, tiene bastante agua, sí. Y ahí empezaste a hablar tus propias palabras. Eso es lo primero que va a venir a tu mente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que no hablemos nuestras propias palabras? Bueno, cuando yo vea a Daniel, lo primero que le voy a querer decir es hablarle algo del arroz. Pero tengo que recordarme, ¿por qué voy a estar amontonando paja cuando es un día más glorioso como para estar hablando de arroz? Voy a hablar de algo más glorioso. Voy a concentrarme en lo que acabo de aprender. Voy a concentrarme en lo que acabamos de hablar y vamos a hablar con Yaniel. Yaniel, ¿qué te ha parecido este asunto del día de reposo, mi hermano? ¿Tú lo habías visto así alguna vez? Y voy a cambiar, fíjate, no voy a decir lo primero que pensé, voy a decirle lo segundo que pensé. Y de esto se trata, hermanos. Realmente el día de reposo es un día especial. No lo echemos a perder con nuestras vanas palabras y vanas conversaciones y vanos pensamientos. Deleitémonos en él, aprovechémoslos al máximo, disfrutémoslo, todo lo que podemos disfrutarlo. Entonces, nuestros corazones se tienen que preparar, nuestras mentes se tienen que preparar. Tenemos que hacer ejercicios de preparación para este día santo. Bien, además de esto, debemos ordenar de antemano todos los asuntos cotidianos. Debemos ordenar de antemano todos los asuntos cotidianos. Dicen los autores de la confesión, y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos. Así dice explícitamente. Ahora, esto está también, esto puede seguir, por favor.
expresado en el mandamiento cuando se dio explícitamente. Sí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hermanos, no hay nada malo en trabajar. De hecho, la Biblia te manda a trabajar. Y nosotros debemos saber que el trabajo no es ninguna maldición. El trabajo es una bendición. De hecho, usted y yo sabemos que mientras más trabajo, menos pecamos. Sí, estar sin trabajar es muy peligroso. Nosotros nos encanta tener un tiempo de vacaciones, pero los tiempos de vacaciones son peligrosos. Los tiempos de ocio son peligrosos. Nosotros estamos preparados para trabajar y para vacacionar no estamos muy preparados. Escogemos las peores cosas cuando estamos de vacaciones. A veces escogemos las peores cosas. Tenemos que planear nuestras vacaciones que sean vacaciones santas. Sí, vacaciones quizás ocupadas en labores piadosas van a ser mejores vacaciones. Si es que podemos coger vacaciones aquí en Cuba entre el agua y que si se fue la corriente y vino, esto es difícil vacaciones, ¿no? Aparte de otras realidades que vivimos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que es lícito trabajar, sí, es una bendición trabajar, pero 6 días, hermanos, 6 días nosotros debemos ocuparnos de toda nuestra labor. Y podemos ocuparnos sabiendo que Dios bendice eso. Dios nos manda a hacerlo. Nosotros tenemos que ocuparnos debidamente en el trabajo. No hay nada malo en trabajar. Yo estoy en contra de una filosofía por ahí que dice que no hay que trabajar mucho, que lo que hay que hacer es negocios, buenos negocios y ya. Y no trabajar. No, eso hay que tener cuidado con esa mentalidad. Yo creo que los buenos negocios llevan trabajo, llevan los buenos negocios, te estoy hablando, negocios lícitos, llevan trabajo, llevan esfuerzo, llevan, bueno, pues pensar bien las cosas, planificar bien, buscar buenos socios, etcétera. El asunto es que el trabajo no lo debemos ver como algo malo. El trabajo no debemos verlo como algo malo, es algo bueno, es algo provechoso, es algo útil, es algo necesario, es algo que te aparta de muchos males. Entonces, pero hay 6 días para eso. Hay 6 días para eso. Hay un día que tú debes apartar para Dios. El 7º día es el reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, dice. Pero ¿de qué obra se está hablando? ¿De qué obra se está hablando? Toda tu obra, harás toda tu obra. En el día de reposo no harás obra alguna de esta. De las obras para Dios, por supuesto. Algunos aquí dicen, pastor, día de reposo, si el domingo es el día que más yo trabajo. Ven para acá a las 7 de la mañana, trae a la familia, vuelve para allá, después vuelve otra vez para la escuela dominical, después vuelve para allá y lleva a los muchachos. No, si ese día es intenso, bueno, es tu obra la que tú debes parar de hacer, no la obra del Señor. Mas el 7º día de reposo, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Y espero que ahí notes a quién se le está mandando esto directamente y a quién indirectamente. Directamente se le está mandando a los padres de familia, a los cabezas de familia, que a veces son madres y son abuelas, porque no hay hombres en la casa, pero específicamente se está hablando ahí a los hombres, no, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Estos son los que directamente Dios le está hablando e indirectamente le está hablando a todos los demás. Pero los responsables de que el día de reposo se guarde para Dios en una casa son los cabezas de familia. Ahora, hay que prepararse de antemano. 6 días debemos trabajar, debemos planificarnos para guardar el día de reposo. Y yo entiendo todos los retos que eso lleva, pero hermano, así Dios lo demanda. Y si nos planificamos debidamente, yo creo que sí podemos lograrlo. Bueno, la mayoría del tiempo lo podemos lograrlo. Hay situaciones providenciales que nos van a impedir en algún momento quizás hacerlo de manera perfecta, pero por línea general sí. Vamos a ver qué dice también Nehemías, que nos va a dar orientaciones en relación a eso. Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 21. Usted recuerda que en tiempos de Nehemías hubo una reforma en la iglesia, ¿verdad? Hubo un avivamiento en la iglesia del Antiguo Testamento.
en el Israel del Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. En tiempos de Nehemías hubo reforma. Y una de las cosas que fue restaurado no solo fue traer la Biblia y leer la Biblia delante de todo el pueblo, también guardar el día de reposo fue parte de la reforma, fue parte del avivamiento en tiempos de Nehemías. Y miren cómo le dice Nehemías, dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. ¿Qué cosa es pisar en lagares? A ver, Adrián. Ajá, y eso era trabajar, ¿verdad? Eso no era para hacer, no era el vino de la cena del Señor, porque en ese tiempo no había cena. No, era trabajo. Estaban trabajando, estaban pisando el lagar, o sea, estaban trabajando en día de reposo. Y me acarreaban haces. Y que acarreaban haces, disculpen. Y cargaban asnos con vino. Y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. ¿Y qué hizo Nehemías? Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían, ¿en qué día? En día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Quiere decir que los que trabajaban ahora no eran los de Judá o los israelitas, sino otros, pero venían a venderle a ellos y ellos compraban ese día. ¿Ya? Y dice que vendían el día de reposo a los hijos de Judá. ¿Y qué hizo Nehemías? Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Ustedes se dan cuenta cómo Nehemías ve que hay una respuesta directa del Señor a la violación del día de reposo. Violar el día de reposo y traer la disciplina del Señor es lo mismo. Nehemías se da cuenta de eso. Dice: y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené. Ahora, noten lo que hizo Nehemías. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, yo pregunto, ¿se está preparando de antemano Nehemías, sí o no? ¿Está tomando medidas antes del día de reposo, sí o no? Entonces, hermanos, es bueno que nosotros notemos esto. El día de reposo lleva una preparación del corazón, pero lleva una preparación. Hay que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que planear. Nosotros damos gracias a Dios, como por ejemplo, que como iglesia ya nosotros tenemos quizás ya una planificación, bueno, en torno al día de reposo. Todos saben que nosotros adoramos públicamente en el día de reposo solamente y tenemos toda una planificación. Aquí yo puedo encontrarme con cualquier hermano entre semana y decirme: esta semana me toca el servicio en la iglesia, y cuando no, y vamos para allá el viernes o el sábado a limpiar. Y si me encuentro con algunos, no, yo estoy encargado que de la merienda, que si para el día, porque se están preparando. Pero en las casas, las hermanas también están preparándose. No, yo estoy haciendo ya frijoles para ya que me quede para sábado y domingo, para no tener que cocinar el domingo, hacer nada. De eso se trata. Tenemos que planificarnos. La ropa debe estar apartada quizás para ese día, lo de los niños, qué vamos a hacer, qué le vamos a poner. Todo debe estar planificado. De esto se trata. Esto es la luz que nos está dando las escrituras. Miren cómo Nehemías de antemano dijo: yo voy a parar este asunto de que vengan a vender el día de reposo. Si resulta que tú todos los domingos por la mañana tienes que salir a comprar algo, ¿por qué? Porque no lo hiciste el sábado o no lo hiciste el viernes. Es un asunto de
planificarte con tiempo, de ordenar las cosas con tiempo sobre el día de reposo. Y hay muchas cosas. ¿Cuántos hermanos no me han dicho a mí, ay pastor, no me digas nada? A la hora de salir para la iglesia me llegó una visita. Me llegó un familiar de Perico. Me llegó ¿Cuántas veces le ha pasado eso? ¿Usted sabe por qué, hermano? Bueno, eso puede pasar en algún tiempo que usted no sabía del día de reposo. Pero si usted ya se ha propuesto por algún tiempo que el día del Señor es del Señor y que no es para ti, usted prepara a su familia. Y sabe, usted prepara a su familia. Usted se lo dice a la familia. Como vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Usted le dice a la familia, miren, yo estoy de lunes a sábado en la casa. No te aparezca el domingo porque no te puedo atender. Yo pregunto, ¿quién es más importante, la familia o el Señor? Y no estoy hablando, hermano, de un asunto de necesidad o de misericordia. O sea, a ver, si llega una familia que está ingresada en el hospital y hay que atenderla el domingo, hay que atenderla el domingo. No estoy diciendo casos extremos, puede ser que la familia llegue ese día porque es el día que va a ingresar en el hospital. Porque no me digan nada que ya me dijeron que tenía que ingresar y me mandaron para acá, el hombre anda con vómito, qué sé yo. Ya hay que atenderlos. Pero yo estoy hablando de una visita, no porque vine, porque si voy a comprarme un celular y vine aquí, no. Qué bueno que viniste, pero yo no te puedo atender. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor, yo voy a adorar al Señor hoy. Y todos los domingos es así. Y entonces no te van a molestar. O sea, por línea general, porque hay familias y familias, ¿no? Pero dice el verso 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Miren esto, hermano, aquí estamos hablando de resoluciones fuertes. Miren, yo pregunto, ¿quién es Nehemías? ¿Quién es Nehemías en esta historia? ¿Quién es Nehemías en esta historia? ¿Alguien sabe? Sí, pero además del personaje principal, ¿qué cargo tenía Nehemías en Israel? Era como el gobernador, era el líder, era un anciano en Israel que debía ser escuchado. Ahora, hermanos, él era la cabeza en Israel. Pero, ¿quién es la cabeza en tu casa? No, pastor, está por verse. Está por verse. ¿Quién es la cabeza en tu casa? Bueno, ¿quién es la cabeza en tu casa? Tiene que tomar resoluciones. Tiene que tomar resoluciones. Hay cosas que pueden pasar un día, porque les pasó. A él le pasó. De hecho, le pasó que en día de reposo vio que estaban transgrediendo el día de reposo y dijo, pero esto no va a pasar más. El próximo sábado, el próximo viernes, en su caso, yo voy a poner estas cosas en su lugar. Y hermanos, hay cosas que hay que ponerla en su lugar. No puede venirte el niño o la jovencita que vive contigo bajo tu techo a decirte, no, mamá, porque me duele la barriga. Bueno, ¿por qué me lo dijiste hoy? ¿Ayer no te dolía? No. Bueno, ve por el baño, te espero, dale que es tarde. Y vamos para la iglesia. Porque si él se da cuenta que por un dolor de barriga tú lo dejas en casa, todos los domingos tiene dolor de barriga. Pero además, la jovencita que se dio cuenta que si ella tenía una tarea importante de la universidad, el día de reposo, y tú no te percataste de que lo hiciera el sábado, ella en el día del Señor te va a decir, pero es que esa tarea es muy importante, yo tengo que entregarla y tengo que trabajar en ella y te va a dar guerra. Recuerde que si usted guarda el día de reposo, pero no lo guarda tu hijo que está en tu casa, es igual que si tú no lo guardaras. 6 días trabajarás y uno consagrarás a Jehová. Tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu extranjero, tu buey, todos deben guardar ese día. ¿Te das cuenta? Dije que se cerrasen las puertas. Miren a Nehemías tomando medidas que tú puedes estar seguro que mucha gente iba a mirar cómo. Todo el mundo iba a sonreír. Ay, Nehemías, qué lindo cómo cerró las puertas.
qué bueno porque yo le tengo un asco al pescado. No, hermano. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué este hombre cerró las puertas? Yo que era el día que yo compraba el pescado que traen los, ¿eh? Oye, que atravesado. Y eso mismo pueden pensar de nosotros, nuestros hijos, qué extremista, todo ese tipo de cosas puede traer sobre nosotros, pero a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Es un día para quién? Entonces dije que se cerrasen las puertas ese día, Nehemías. Dice, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, sacrificó a sus criados, para que en día de reposo no introdujeran carga ninguna. Y se quedaron afuera de Jerusalén una y dos veces, quiere decir que la gente fue otra vez, los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Hermano, fueron un día, las puertas estaban cerradas, no se abrieron y no les bastó. Fueron otra vez a probar fuerza para ver si abrían las puertas. Fueron otra vez, se quedaron sin vender nada, pero fueron la segunda vez. Y miren lo que dijo, miren cómo termina el texto, verso 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. ¿Qué cosa es echarle mano? Les voy a dar una ayudita. No, no. Meterlos presos, no. Porque es que no eran hombres de Israel. Eran extranjeros que venían a vender a los israelitas. Echarle mano era sonarlos, para no decir pasarle la cuenta. Hermanos, pero miren hasta qué punto estuvo dispuesto a hacer. En este caso, a ver, no quiero a nadie aquí con un machete, trayendo a los hijos para acá con un machete, o si no le corté la cabeza. No, no se trata de eso. En este tiempo, el gobernador del pueblo y de la nación de Israel podía, como autoridad civil, podía exigir esto, cerrar puertas. Ahora, hermano, esta no es la manera de tratar con un hijo, o con una sobrinita que tenemos en casa, o con una, si tuviéramos una sirviente que vive con nosotros. No, esa no es la manera de tratar. Es hablándoles, es mostrándoles amor, misericordia, pero diciéndole también resueltamente, los que tengamos autoridad sobre ellos, o sea, si tenemos autoridad sobre ellos, diciendo resueltamente, pero este día es para allá. Tú quieras o tú no quieras. Y si no es para allá, entonces vamos a arreglar los asuntos aquí, porque aquí la cabeza soy yo. Y aquí Dios me demanda que aquí todo el mundo tiene que adorarlo. Ese día se aparta para Dios. Imagínense, hermano, un muchacho, vamos a poner una muchacha de 14 años, poner solo un ejemplo, una hija de 14 años que no quiera venir a la iglesia. Si tú vienes para la iglesia y la dejas a ella, a expensa de qué la dejaste. De cualquier cosa. Porque esa que no quiere venir a la iglesia por algo no quiere venir. No solo porque no cree, es porque el pecado está aflorando en todo sentido ahí. Puede pasar cualquier cosita cuando tú no estás. Y cuando tú estés, ella va a querer poner el televisor, las novelas o la computadora o lo que sea, con las novelas y con todas las cosas que ella ve. Y así se va también a quebrar el día de reposo en tu casa. Y eres tú eres el que estás, tú eres tú, el cabeza de familia, el que está deshonrando el día del Señor y el que estás quebrando el día del Señor. Y el que puedes estar trayendo juicio a tu vida por cuenta de que tú no estás haciéndole fiel al Señor. Es importante que nosotros le digamos a nuestros hijos exactamente la verdad. Mira, hijo mío, mira lo que Dios me ordena a mí. Es un asunto de que yo o obedezco a Dios o te obedezco a ti. ¿A quién debo obedecer, hijo mío? A ver, dígame. ¿A quién debo obedecer? Debemos ser así de claro con nuestros hijos. Y debemos prepararnos debidamente
tenemos que hacer todo ese tipo de preparación, que no depende, fíjense, ni tan siquiera de nosotros. Nehemías, vamos a seguir el ejemplo bíblico. Nehemías quería guardar el día de reposo, él, sí o no. Lo podía hacer él solo, estaba dispuesto a hacerlo, tenía un corazón preparado para hacerlo, sí, pero ¿bastó con eso? No, él tenía que tomar medidas, no solo por él, sino por todo el pueblo de Israel. Ahora, hermano, nosotros no tenemos que tomar medidas por todo el pueblo de Colón. Tenemos que tomar medidas por nosotros y por los que nosotros tenemos bajo nuestra autoridad. Si alguno de nosotros fuera un gobernante civil, nosotros quizás estuviéramos por ahí hoy en día. Oíste, Vladimir, teníamos que estarle por el día. Oye, ¿por qué tú estás por la calle? ¿Tú podemos una iglesia, compadre? Y a lo mejor nos sentiríamos un poquito culpables delante de Dios porque las personas no guardan el día de reposo. Pero ninguno de nosotros es autoridad civil aquí. Entonces, en este caso, en este tiempo, este hombre que era autoridad civil, él respondía, él creía que él tenía que responder por todo el pueblo y de verdad tenía que responder por todo el pueblo. De verdad. Él está mejor así de pie. Te sientes mejor de pie sentado. Bueno, te sientes menos mal, ¿no? Tienes dolor ahora mismo. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo debemos guardar el día de reposo? Bueno, ya vimos preparando nuestros corazones y también ordenando algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas de antemano tenemos que ordenar. Pero también observando un día santo de descanso de nuestras propias labores, de nuestras propias palabras, de nuestros propios pensamientos, así como de diversiones seculares. Así lo dice, con otras palabras, la confesión. Dice, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo. Ahora, nuevamente, hermanos, el día de reposo es para Dios, no es para nosotros. Es un día santo, apartado para Él, apartado de nuestras labores y pensamientos y recreaciones. Es un día para Él. Miren, nuevamente tenemos que ir a Isaías 58:13. En Isaías 58:13 no hay un mejor texto. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. De eso tenemos que retraernos. No es un día para hablar de teléfono, no es un día para hablar de, qué sé yo, de motos, no es un día para hablar de ningún negocio, de carbón ni de tierra. No es un día de pajas, es un día de perlas. Miren lo que dijo Thomas Watson al respecto. Sí. Señor, sé propicio. A Héctor te imploramos que le auxilie, Señor, en su debilidad, en su aflicción, en su pena, en su dolor, Señor. Señor, solo tú puedes restaurar su cuerpo, su alma. Te imploramos en Cristo por él. Te imploramos también por Daisy. Tu gracia sea abundante en su vida. En Cristo te lo pedimos. Amén. Miren lo que dijo Thomas Watson. Dios ha apartado este día para sí mismo. Así pues, no debemos, aquí está, no debemos usarlo como algo común al hacer trabajo ordinario. Así como Abraham fue a sacrificar y dejó a sus siervos y el asno en el fondo del monte, así también cuando vamos a alabar a Dios en este día debemos poner a un lado todo negocio terrenal, como si dejásemos el asno en el fondo del monte. Así como José, cuando iba a hablar con sus hermanos y echó fuera a los egipcios, así también cuando vamos a tener comunión con Dios, en este día debemos echar fuera todo empleo terrenal. Sí, hermanos, debemos guardarnos de estar hablando las cosas que hablamos todos los días
en este día, de estar ocupado nuestra mente y nuestro corazón en las cosas en que estamos todos los días. Debemos guardarnos. Es un sacrilegio, dice, robar del tiempo que Dios ha apartado para su adoración, para hacer trabajos ordinarios. Eso lo dijo Thomas Watson. Él, el que dedica cualquier tiempo del día de reposo para trabajos ordinarios, es un mayor ladrón que el que asalta en los caminos, porque este solamente roba al hombre, pero aquel otro roba a Dios. Éxodo 16, versos 26 a 29. Ustedes recuerdan lo que sucedió en Éxodo 16, ¿verdad? En relación al maná. Dice, 6 días lo recogeréis, hablando del maná. Mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará, en él no va a haber maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron, porque no había. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el séptimo día os da pan para los días, para 2 días, en el sexto día, disculpen, os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Hermano, usted puede darse cuenta de que hay un día especial para Dios, un día que es de Dios, que debemos retraer nuestras manos de hacer lo que hacemos normalmente otros días. Y son cosas buenas y lícitas, porque recoger pan para comer no es algo bueno y lícito. Dile a esa muchachita que la mujer debe caer en la congregación, por favor. Nehemías 15, verso 30, disculpa, Nehemías no, número 15, verso 32, número 15, 32 a 36. Dice así, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña, ¿qué día? En el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Imagínense esto. Estamos hablando de una nación gobernada por Dios, ¿verdad? No estamos hablando de una nación como hoy. Porque si fuera así, imagínate cuántos presos tuvieran hoy. Había un hombre recogiendo leña en el día de reposo en el pueblo de Dios. Y lo metieron preso, no sabían qué iban a hacer con él. Dice, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué ustedes creen de lo que cree Dios del día de reposo? ¿Sí? Aquí, hermano, tenemos una historia de cómo nosotros deberíamos darle importancia al día de reposo. Y usted dirá, bueno, fue duro Dios con este hombre porque no guardó el día de reposo, lo que estaba haciendo era recogiendo leña. Imagínate, eso era una cosa que a lo mejor le hacía falta para cocinar. Sí, solo que allí, que tú llegas a tu casa y no hay electricidad hoy en día, bueno, ya eso tú tienes que estar preparado para eso. Si le pasa a los españoles que se asombraron mucho porque hubo un día apagón, bueno, y que a esa hora no estaban preparados, eso es entendible. Pero nosotros, todo cubano que se respeta, tiene un saquito de carbón ya. Entonces, habían 6 días para recoger leña. El día de reposo no era para eso. Entonces, este hombre estaba transgrediendo la ley de Dios flagrantemente.
estaba y Dios dio un excelente escarmiento, pero además una excelente enseñanza con esto. Dios ve con seriedad cuando nosotros transgredimos su día, cuando nosotros violamos su día, cuando nosotros queremos hacer ese día cualquier otra cosa menos deleitarnos en lo que Él nos ordena en su palabra, en Él. Entonces tenemos que guardarnos o dejar de hacer como guardamos el día de reposo santo para Dios, dejando de hacer lo que nosotros cotidianamente hacemos, que es lícito porque recoger leña no es pecaminoso, eso es lícito cualquier día de la semana. Es lícito en el día del Señor si es que hay que recoger leña necesariamente por alguna necesidad imperiosa. Pero una persona que todos los días cocina con leña, ¿cómo va a recoger leña el día de reposo? No, hay 6 días para eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese día debemos retraer nuestro pie, nuestra mano, nuestra boca, nuestros pensamientos de las cosas que ordinariamente hacemos. Así guardamos santo ese día para Dios. Pero también dedicando todo el tiempo de ese día, hermano, todo el tiempo, no la mañana hasta las 2 de la tarde que termina el pastor y nos suelta. No, todo el día de reposo. ¿Cuánto duró el día de reposo? ¿Cuánto duró el día de reposo cuando fue establecido? Un día. 6 días trabajarás, 1 consagrarás, 7 tiene la semana. Dios hizo la creación en 6 días y 1 descansó, un día de 24 horas. Así que son 24 horas, día de reposo. Lo ideal, o sea, nosotros lo quisiéramos que de verdad que fuéramos muchas más horas, pero son 24 nada más. Así que gocémonos y deleitémonos esas 24 horas y no traigamos tanta paja a ese día, más perlas. Los autores de la confesión lo dicen así, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos, todo el tiempo de ese día, a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Hermanos, debemos planearnos de tal manera que todo el día podamos dedicarlo a Dios. Yo puedo entender que algunas personas dicen, oye, si es difícil estar las 4 o 5 horas que estamos aquí en la adoración pública, imagínate que yo tenga que dedicar todo el día, bueno, eso te muestra tu corazón. Si tú no quieres, si no ves este día completo como un día delicioso para Dios y que pudieras dedicarte a Dios, no te creas que eres bueno. No te creas que eres bueno, es porque hay una gran pecaminosidad en ti y para ti resulta horrible dedicar un día a Dios. Tú hablas de tu maldad. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso, ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, todo el día debemos consagrarlo para Dios. ¿Hasta qué hora puede durar el culto público? Hasta que se acabe el día, nosotros podemos tener aquí, así que si lo alargamos un poquito, no hay ningún problema. Primero los Corintios 16, versículos 1 al 2. Primero los Corintios 16, 1 al 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia en el nuevo pacto, el primer día de la semana, adoraba a Dios, partía el pan, recogían ofrendas, estaban juntos, se exponían a la predicación de la palabra todo el día. Eso hacía la iglesia después de la resurrección del Señor. Y por último, hermanos, dedicándonos a los deberes que son por necesidad o misericordia.
Hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer en el día de reposo que no son necesariamente adoración a Dios, pero sí son servicio a alguien, incluso a Dios pudiera ser también, pero que lleva trabajo intenso quizás. O sea, hay cosas que sí tenemos que hacer a veces en ese día, necesariamente. Y un pasaje que ilustra bien esto es Mateo capítulo 12, que ya vimos cuando refutamos a MacArthur, pero vamos a ver nuevamente. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre. Entonces, yo pregunto, ¿es lícito comer en el día de reposo? Claro, claro, es lícito comer en ese día. O sea, eso es una necesidad de nosotros. Por eso comemos una merienda, por eso se prepara una merienda, por eso, o sea, es lícito hacer eso. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y dice, él habla con toda intención, profanan porque trabajan mucho. Los sacerdotes hacen muchas cosas en el día de reposo, sobre todo en el antiguo pacto. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, es hablando de él. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, hermano, porque son actos de misericordia el darle pan a David en aquel momento, en aquella circunstancia, en que David y sus hombres tenían hambre, y el sacerdote le dijo, mira, el único pan que tengo en toda esta zona es el pan de la proposición. Pero bueno, ustedes no es lícito comerse ese pan, pero si tienen hambre, eso es pan. Así que vamos, y comieron y son sin culpa, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque el Hijo del Hombre, sigue diciendo el texto, es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para acusarle, a poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces, hermano, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito que Andrei enganche su caballo, que no lo usa para trabajar, que lo usa quizás para ganarse el sustento de su casa, pero ese día es lícito llevar a los hermanos, buscar a los niños, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Si su caballo, ni que Dios lo quiera, porque el caballito ese hay que guardarlo mucho, cuidarlo, le pasa algo en el día de reposo, hay que tratar de restaurarlo el día de reposo. Y si a uno de estos que no es un caballo, a cualquiera de nosotros que no es un caballo, le pasa algo en el día de reposo, hay que correr con él para el hospital, hay que restaurarlo, hay que tratar de hacer algo con él. En el capítulo 2 de Marcos encontramos un pasaje parecido. Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En primer lugar, este principio, el día de reposo se hizo para nosotros, hermano. Para bien de nosotros. Dios gana algo con que tú guardes el día de reposo. Se beneficia a Dios en algo. Tú haces más feliz a Dios, más poderoso, más glorioso de lo que Él es. No. Hermano, somos nosotros los beneficiados en el día de reposo. Los únicos beneficiados somos nosotros. El día de reposo se hizo para nosotros. No debemos llegar a los extremos de los judíos que creían que si si algo estaba en llamas, bueno, ese día no podían apagarlo, porque era trabajar, tenían que coger cubo y había que apagarlo con agua, no se podía trabajar. Eso es un extremo horrible.
Eso es un extremo horrible. Nosotros debemos saber que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Dios nos conceda el equilibrio como iglesia para cumplir con su palabra en lo referente al día de reposo. Como individuo, espero que te dé el equilibrio. Como cabeza de familia, espero te dé el equilibrio, la sabiduría. Que no vayamos nunca a los extremos como iban los fariseos, ni como van los legalistas, que miran a las personas por encima del hombro porque si no, fulano no guarda bien el día de reposo. Hermanos, cuidado con esto. Nadie es salvo por guardar el día de reposo. Nadie es más santo por guardar o porque cree que guarda mejor el día de reposo que otro. Es un día que debemos guardarlo para Dios. Pero recuerden que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es para los que guardan el día de reposo la salvación. Los salvos por gracia guardan con gozo un día para aquel que es salvo. Y digo, guardan un día, no quiere decir que los otros días no adoren a ese mismo Dios. Los otros días son para Dios también. Todos nuestros minutos son para Dios. Pero hay 6 días a la semana que aunque sean para Dios, tenemos que trabajar. Y Dios nos manda, Dios nos ordena. El Dios que nosotros servimos, el Dios que nos salvó, nos ordena trabajar 6 días fuertemente, sirviendo a los demás y recibiendo provecho de eso. Pero hay un día que Él dice, ese día no trabajes, ese día conságralo, ese día apártalo para mí. Y eso va a ser bien para ti. Eso va a ser bien para ti. Entonces, que no seamos como los antinomianos y carismáticos y emocionales que dicen, yo siento que ese día es igual que cualquier otro, o todos los días son para Dios, no hay un día especial. Hermanos, eso es un disparate antibíblico. Eso les puede parecer muy lógico a ellos, pero no es lo que enseña la Escritura. No es lo que enseña la Escritura. Dios nos libre de ser fariseos legalistas que dicen, no, mira, estos creyentes que no guardan el día de reposo y nosotros creernos superiores, para nada. Cuidémonos de eso. Yo creo que si son nuestros hermanos, están en el Señor y son verdaderos creyentes y que están en un pecado del cual deben salir, y todas las veces que ellos nos concedan la posibilidad de reprenderlos y demostrarles por las Escrituras que están en ciertos pecados, bueno, se los decimos, pero nosotros no somos superiores a nadie. Por la gracia del Señor, el Señor nos ha sacado de los pecados, de estar jugando pelota en el día de reposo y de estar haciendo todo lo que nosotros queramos hacer en el día que es del Señor y no nuestro. Padre, gracias damos. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la luz que en ella se nos muestra. Te rogamos que ahora nos concedas entenderla y vivirla para más gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.